Sean todos bienvenidos a esta nueva serie de sermones acerca del tema, Bendiciendo mis generaciones en oración, entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. El tema de hoy es, el poder del clamor de una madre. Le invito a que por favor abra su Biblia en Mateo 15 del 21 al 28. Allí dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La Biblia y la historia de la Iglesia hablan de madres que fueron mujeres poderosas en oración que cambiaron las vidas de sus hijos y familiares. Fueron mujeres que, aunque parecían no tener influencia física, fueron conocidas en el mundo espiritual. Hoy quiero hablarles a esas mujeres que sufren por la situación de sus hijos y familiares y que se han visto oprimidas. Quiero decirles que ustedes tienen en la oración el poder necesario para darle un rumbo y una naturaleza completamente diferente a sus hijos y sus familias. Ustedes por medio de la oración pueden moldear el futuro de todas sus generaciones por medio de intercesiones, noches de oración, ayunos y actos proféticos. Usted ya ha intentado hablar con sus hijos, darles consejos. Ya ha intentado regañarlos, pelear con ellos y hasta confrontarlos y nada ha funcionado. Recuerde que detrás de Samuel, el gran profeta y sacerdote del Antiguo Testamento, estaba Ana, una mujer de oración. Prácticamente, el nacimiento de Samuel fue una respuesta a su oración. Detrás de Agustín, el gran teólogo y pastor en la Edad Media, estaba Mónica, su madre, una mujer de oración. En el siglo XVIII, Juan Wesley levantó un gran avivamiento en toda Europa con el movimiento metodista y con él estaba su madre Susana, una mujer reconocida por ser una mujer de oración. Tenga la total certeza que una madre de oración levantará un gran hijo de Dios. En la escritura de hoy aparece una mujer desconocida y aunque su nombre no está escrito, tuvo una fe osada y se presentó delante de Jesús pidiendo liberación por su hija poseída por un espíritu maligno. Por medio de la fe esta mujer pudo conquistar la liberación de su hija y logró que sus generaciones fueran bendecidas. A través de la fe de esta madre devota quiero compartir la lección que nos deja esta mujer que aprendió a conquistar sus milagros en oración. Primero, ore por sus hijos, con clamor. Jesús estaba pasando por la región de Tiro y de Sidón y se le acercó una mujer cananea rogando que le sanara a su hija. Lo primero que necesitamos cuando nos presentamos delante de Dios por nuestros hijos es una actitud de ferviente clamor. Porque Dios responde a nuestros clamores fervorosos y al mismo tiempo derrama su gracia. Dice en Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando un hijo está enfermo, los padres tienen el común deseo que prefieren sufrir por ellos. Les duele mucho observar los sufrimientos de sus hijos. Por otro lado, la hija de la mujer cananea estaba poseída del espíritu maligno que la atormentaba constantemente, desgarrando el corazón de su madre. Pero, cuando ella escuchó de Jesús, el Mesías que sana toda la enfermedad y que estaba pasando por su región, corrió de un salto ante la presencia del Señor y clamó de todo corazón, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que ya no buscamos a Dios fervorosamente. Hemos perdido nuestras oraciones, adoraciones y devociones fervorosas.
Muy fácilmente caemos y nos dejamos lastimar por los problemas que vemos en nuestros hijos. Nos desanima verlos en vicios, apartados del Señor, en enfermedad, incluso verlos entregados al mundo o la inmoralidad, y eso nos produce que nuestra fe fervorosa se apague, pero Dios desea que hoy usted recupere esa fe fervorosa que no se rinde, ni se deja vencer. Ahora, quiero aclarar que el clamor es una oración especial, es una oración desesperada, es el tipo de oración que hicieron los discípulos cuando se ahogaban estando en la barca. Definitivamente, Dios es movido por una oración desesperada, pero que se hace con fe y confianza. Ella era una mujer cananea, entre los judíos y los cananeos no se entendían. Pues los judíos consideraban a los cananeos inferiores a ellos. ¿Por qué? Pues los judíos se consideraban un pueblo escogido por Dios y sabían que los cananeos no lo eran. Y los consideraban inferiores. El relato dice que la mujer cananea se presentó delante de Jesús y clamó, Señor, Hijo de David. Los líderes judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, pero una mujer cananea quien solamente había escuchado acerca de Jesús, estaba admitiendo que Jesús era el Mesías y estaba clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo curioso de esta historia es que Jesús fue muy indiferente al clamor de esta mujer, y sin prestarle atención siguió su camino. Entonces los discípulos le rogaron en Mateo 15:23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Cualquiera que se presentaba delante de Jesús, sea cual sea el problema o enfermedad, sin excepción fueron sanados. El ciego recobró la vista, el cojo se enderezó y todos los enfermos fueron sanados. Pero Jesús se estaba mostrando muy insensible ante esta mujer, siguió su camino. Entonces los discípulos le rogaron, Maestro, Maestro, mira cómo clama esta mujer, si no le vas a atender, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces Jesús le contestó en Mateo 15:24, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, yo he venido para salvar a las ovejas perdidas de Judá y no para atender a las necesidades de los gentiles. Pero esta madre necesitada no se rindió ni retrocedió, se arrodilló ante Jesús y le rogó. Dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Rogó al Señor, Señor, ayúdame, postrada a los pies de Jesús estaba rogando por su socorro. Después de la guerra de Corea del 25 de junio, el país atravesó por tiempos muy difíciles en los años 60 y 70. En aquel tiempo no había mucho que comer. Recuerdo que comí el arroz caliente con mantequilla mezclada con salsa de soya, era para mí un plato muy exquisito. Hoy casi nadie come así, primero porque están a dietas, segundo porque ya no es un alimento delicioso. En ese tiempo, aunque estábamos enfermos, no podíamos ir a los hospitales, porque no teníamos dinero ni para ir a las farmacias. Pero los hermanos de la iglesia estaban fervientes, se presentaban delante del Señor y clamaban fervorosamente por sus necesidades, porque no podían recibir ayuda en ninguna otra parte, lo que nos llevaba a clamar al Señor de todo corazón. Señor, Señor, ten misericordia de mí. Recuerdo el tiempo en la iglesia de Seodaemun, se debía tocar el gong para indicar a las personas que debíamos ya terminar las oraciones, ya que era imposible escuchar desde el micrófono, porque el clamor era muy fervoroso. El pastor que dirigía tenía que golpear el gong para terminar las oraciones. Hermanos, para recibir la gracia de Dios, debemos buscar su rostro fervorosamente. Porque Dios derramará su gracia y bendiciones a los que le busca de todo corazón. Recuerde que Dios no responde ante la lástima o la queja. Dios responde ante una persona que tiene fe. Recupere su deseo ardiente por las noches de oración, por la intercesión y la adoración. Entonces, Dios escuchará también nuestras oraciones fervorosas y recibirá también nuestras alabanzas. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios de todo nuestro corazón, Él nos escuchará.
no pierda la fe fervorosa, la oración fervorosa, las alabanzas y las acciones de gracias fervorosas. Porque a través de sus oraciones Dios abrirá el cielo y derramará su gracia sobre sus hijos. Segundo, una fe inquebrantable. Hay una lección muy importante sobre esta mujer, es que clamó fervorosamente. La fe absolutamente positiva es clamar delante de Dios de todo corazón. Pero escuchen lo que dijo Jesús a la mujer que pidió su ayuda postrada ante sus pies. Mateo 15:26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se imaginan el choque que recibió la mujer con estas palabras? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Estaba tratándola como un perro. Ella sabía que los judíos consideraban a los cananeos como una raza inferior a ellos. Pero ella nunca se imaginó que de la boca de Jesús saldría esa palabra. Pero, ¿qué significado tenía para los judíos de ese tiempo los perros? Indudablemente, no los consideraban mascotas queridas, como lo son hoy día. Miles de hogares cuentan con un perro como mascota y los consideran como un miembro más de la familia, pero tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento los perros eran sin duda algunos animales semisalvajes que deambulaban fuera de los muros de las ciudades a la espera de que les arrojasen basura o animales muertos. El término, perro, se usa en la Biblia como una figura casi siempre de connotación peyorativa, despectivo. Por ejemplo, en Primera de Reyes 14:11, representan la miseria y la ruina. En Primera de Samuel 17:43, representan a un hombre despreciable. En Primera de Samuel 24:14, la expresión perro muerto y cabeza de perro indican un objeto indigno. El mismo salmista tilda de perros a sus enemigos en el Salmo 22:16 al 20. Isaías se refirió a los dirigentes religiosos irresponsables como perros en Isaías 56 del 10 al 11. Y finalmente para los judíos los gentiles eran considerados como perros, por su estilo de vida, esto está en Mateo 15:26 y Marcos 7:27. Esta madre desesperada vino a Jesús para recibir liberación del tormento que sufría su hija, pero Jesús la estaba menospreciando, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Cualquiera se hubiera airado, como se atreve, está seguro que eres el Mesías, si no quiere sanarla está bien, pero, ¿por qué la insulta? Cualquier persona en su lugar se hubiera regresado decepcionada. Pero ella no se rindió ante los insultos y los menosprecios, tal vez porque supo que el Señor la estaba probando. En ocasiones sus oraciones y su fe ha sido insultada, de pronto no por Dios, pero sí por su misma familia o por sus conocidos. Muchas veces las personas que conocen a nuestros hijos, menosprecian nuestra fe, se burlan cuando nos oyen hablar en fe, acerca de nuestra familia y quieren que los veamos en lo natural y renunciemos a nuestro sueño de verlos convertidos. Pero no, usted tiene una fe inquebrantable y que persevera. Jesús quiso escuchar la respuesta de la mujer y ella le contestó en el versículo 27, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Ella le respondió, sí, todo lo que usted dice es lo correcto. Pero Señor, aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estaba rogando al Señor que le dé la gracia de la migaja. Que una migaja tendría el poder sería suficiente para liberar a su hija y eso impactó el corazón de Jesús. Nuestro Dios siempre será impactado cuando ve un corazón lleno de fe y confianza en Él. Hoy en día los perros son bien tratados. Los amos comparten hasta sus filetes con sus perrillos en la mesa. Sin embargo, ella estaba pidiendo, Señor, aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, por favor dame esa gracia de migaja por mi hija. El Señor Jesús definitivamente fue conmovido. Nosotros necesitamos esta fe absolutamente positiva. La fe que no retrocede ante cualquier problema o situaciones difíciles. Dios nos está entrenando para que seamos gente del reino. Nos prueba a través de diversas situaciones difíciles. Porque somos muy testarudos y necios para obedecerle, por lo tanto, nos quebranta y nos moldea para que seamos obreros dignos del Señor. Jesús en Mateo 9:28, les preguntó a los dos ciegos,
¿crees que puedo hacer esto? Ellos respondieron sí creo y de inmediato se activó el poder de Dios. El milagro dependía de la fe de los ciegos, no del Señor Jesús. Es nuestra fe lo que produce los milagros y por eso la debemos cuidar como se cuida a un bebé. Aunque algunos tienen muchos años creyendo en el Señor, pero si no se dejan moldear por el Señor seguirán sufriendo de muchas tribulaciones. Hasta que nuestro ego sea quebrantado, la soberbia y los temperamentos fuertes deben ser disciplinados o de lo contrario sufriremos de pruebas difíciles. A veces, nuestras oraciones no tienen respuestas de Dios, no obstante, con su silencio quebrantará nuestras personalidades fuertes hasta que aprendamos a humillarnos delante de Dios. Cuando la soberbia, la terquedad y la desobediencia sean quebrantadas, Dios derramará su gracia maravillosa sobre nuestra vida. Primera de Pedro 5 del 6 al 7 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo describe perfectamente la actitud que tuvo esta madre para obtener la respuesta de Dios. Se humilló, reconoció que Jesús era poderoso, misericordioso y que en algún momento respondería su petición. Si deseas ver cambios en tu familia, debes tener la misma actitud que esta madre, no fijarse en los obstáculos, no mirar las circunstancias, simplemente debes creer que el milagro ocurrirá. Comprenda que nuestra fe siempre va a ser probada. Cuando usted dice yo creo, de inmediato se activa un examen para que usted mismo se dé cuenta si cree o no. Es como el profesor que enseña una lección y le pregunta a sus estudiantes, ¿comprendieron? Y los estudiantes responden, sí señor. De inmediato el profesor alista un examen y somete a prueba a sus estudiantes y dependiendo de su calificación se determinará si estos estudiantes comprendieron la lección. Job se consideraba a sí mismo como justo. Se dijo, yo no infrinjo las leyes de Dios como los demás. Yo soy justo. Estaba seguro de su justicia. Pero Dios quebrantó su justicia tomando toda su riqueza, a sus 10 hijos, su salud y hasta su mujer se fue traicionándole. Por otro lado, llegaron los amigos solo para acusarle de sus faltas en lugar de consolarle. Después que fue quebrantado delante de Dios, volvió a levantarle como un gran hombre de Dios, pues él había superado el examen de su fe. Dice en Job 23:10. Mas él, conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. El Señor quiere transformarnos a hombres y mujeres de fe como el oro refinado. Ya que somos tan fuertes que Dios nos quiere quebrantar para seguir usándonos como su instrumento poderoso. De 1 tonelada de mineral se obtienen solamente 15 gramos de oro puro. Para ello tienen que refinarlo en un horno de 1000 grados 3 veces. Hasta que nuestra fe sea aprobada por Dios, nos probará, nos disciplinará continuamente. A través de entrenamiento seremos quebrantados y moldeados continuamente hasta que desaparezca nuestro ego, nuestro yo, y quede solamente la imagen del Señor en nuestra vida. Entonces seremos reconocidos como los hijos amados del Señor puro y maravilloso. Hoy le desafío a que no retroceda en sus oraciones, no se rinda, permanezca siempre sujeto al Señor, tenga fe y marche hacia adelante, usted verá la victoria. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años. Dios le prometió que a través de él todas las naciones y pueblos serían benditos. Pero hasta los 100 años no tenía hijo. Dios le había prometido muy claramente, por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones y tú serás bendición. Sin embargo, durante los 25 años no había pasado nada. Pero Abraham fue quebrantado y moldeado durante estos 25 años hasta que se convirtió en un hombre de fe absolutamente positiva. A la final, a los 100 años recibió su hijo Isaac. Dice en Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sométase a la promesa de Dios, marche hacia adelante con actitud absolutamente positiva y sus caminos serán prosperados.
Aunque ahora se encuentre en medio de problemas, luchando con sus hijos, con el estilo de vida que eligieron, o con alguna enfermedad o diagnóstico, y se encuentre lastimada y atravesando valle de sombra de lágrimas, si lo resiste con fe en el Señor, será aprobado y saldrá como oro refinado para ser usado para la gloria de Dios. Un día un padre se presentó delante de Jesús pidiendo sanidad por su hijo. Si puedes, sana a mi hijo, y Jesús le contestó en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Clame delante de Dios con fe y se manifestará el milagro. El hombre quiso depositar la responsabilidad del milagro en Jesús, diciendo con duda, si puedes, sana a mi hijo. Jesús le respondió, no se trata si yo puedo, la cuestión aquí es, si tú puedes creer, porque si crees, al que cree todo le es posible y así este hombre obtuvo su milagro. Muchos de ustedes le han dicho a Dios, si quieres cambia a mis hijos, transforma a mi cónyuge, pero esa es una oración errada. Téngalo por seguro que Dios quiere, se lo demostró en la cruz. El punto de quiebre de todo es, ¿puedes creer que Dios hará ese milagro? ¿Realmente crees? ¿Estás convencido? ¿Tienes certeza en tu corazón? Dios está buscando hoy también gente de fe. Dios no aceptará a ninguna persona que está cruzado de brazos sin dar el paso de fe, tampoco trabajará con gente que murmura y habla negativamente. Se lo repito, Dios nunca trabajará con gente negativa. Leí en un libro que una persona grandiosa nunca habla mal de otras personas. La gente de fe nunca hablará a espaldas, siempre confesará positivamente. Hermanos, si buscan al Señor de todo nuestro corazón y tiene fe absolutamente positiva y marchan con fe, Dios abrirá las puertas y derramará sus ricas bendiciones. Tercero. La fe que crea milagros. En Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús fue conmovido por la fe de la mujer. Ella pudo haberle respondido de forma desafiante o sarcástica, pudo decirle, no puedo creer que usted diciendo que es el Mesías sea así de grosero conmigo y ofendida y airada se hubiera retirado del lugar. Entonces su hija nunca se hubiera recuperado y no hubiera experimentado el poder de Dios. Cuando se trata de conquistar un milagro la humillación es el mejor camino. Pero, en cambio, ella le contestó, sí señor, yo soy como los perrillos, pero aun los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, por favor, deme esas pequeñas migajas de gracia y tengo fe que serán suficiente para sanar a mi hija. Esta confesión de fe conmovió a Jesús. Jesús elogió la fe de la mujer diciéndole, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Deseo que todos ustedes tengan una fe tan grande como la mujer cananea. Los padres deben tener fe como la mujer cananea. Porque las oraciones de los padres cambian el destino de sus hijos. Dios está buscando hombres y mujeres de fe hoy también. Siempre con actitud absolutamente positiva esperando cosas buenas del Señor. Esperando milagros siempre. No se quejen, ni murmuren porque Dios nunca trabajará con gente quejumbrosa. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, confiando en el Dios que galardona a los que le buscan, tenga fe y marchen hacia adelante y Dios abrirá las puertas del cielo y nos llenará de sus ricas bendiciones. La fe que reconoce Dios es la fe que dice, yo no soy nada. Es decir, humíllese delante de Dios y será lleno de su gracia y bendiciones. Cuando la mujer cananea dijo, yo soy como los perrillos, recibió la sanidad, de modo que, humillémonos también nosotros delante de Dios como la mujer cananea. Es importante que cuando Dios le responda, lo bendiga y lo prospere, no se olvide que fue Dios quien le dio la victoria y le ayudó a vencer. Permanezca vigilando su corazón y sus actitudes. Deseo que estén siempre humildes delante del Señor. Confiese siempre con humildad, yo no soy nada, y el Señor les exaltará. Y Él realizará cosas grandes y maravillosas a través de nosotros. Señor, no importa si son migajas,
Pero deseo tu gracia sobre mi vida, y el Señor valorará nuestra humildad y nos manifestará sus prodigios y señales. Si usted acepta unas migajas de Jesús con humildad, Él lo invitará a su mesa a disfrutar los manjares como hijo. Al fin y al cabo, usted no es un cananeo, es un hijo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Ante cualquier problema y tribulaciones, guarde la fe absolutamente positiva y marche por la fe y Dios trabajará por nosotros, manifestando sus milagros. San Agustín es un famoso teólogo del tiempo medieval y un cristiano devoto. Sin embargo, en su juventud vivió una vida sin rumbo. Cuando tenía 16 años de edad murió su padre, y a los 17, Agustín abandonó su casa y se fue para Cartago, centro de culturas extranjeras, y vivió una vida pródiga. A los 18, se convirtió en padre sin haberse casado, y durante 9 años se metió completamente en la herejía del maniqueísmo. Sin embargo, su madre Mónica, una devota cristiana, oraba profundamente con lágrimas por su hijo Agustín. Ambrosio, quien era en ese entonces el pastor de la iglesia donde ella asistía, le dijo, solo ora. Un hijo nunca será destruido si uno de sus padres permanece guardándolo por medio de la oración. Repita después de mí, solo ora, un hijo nunca será destruido si yo lo guardo por medio de la oración. Gloria a Dios. Dios escucha las oraciones de las madres y los padres y cambia el destino de sus hijos. Mónica empezó a clamar por su hijo todos los días durante 15 años. Ella nunca se rindió, y finalmente su oración dio frutos. Agustín, quien se había ido de su casa a los 17 años, volvió luego de 15 años a su hogar. Y mientras escuchaba el sermón del pastor Ambrosio, empezó a acercarse a Dios. Un día, Agustín oyó la voz de un niño de una casa vecina que decía, toma y lee, y abrió la Biblia en Romanos 13 del 13 al 14 que dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese momento, su corazón se calentó y el Espíritu Santo invadió su vida. Agustín se arrepintió de todos sus pecados, y ordenó esa vida pródiga que había vivido. A los 33 años se bautizó en agua, empezó su vida como siervo de Dios hasta los 77 años, siendo un gran pastor y teólogo. Después de morir, fue beatificado como San Agustín de Hipona. Dios escuchó la oración de su madre Mónica, e hizo que su hijo Agustín llegue a ser un gran siervo de Dios. Agustín, luego de un tiempo confesó diciendo que su madre Mónica le esperaba con lágrimas, Dios mío, si ahora soy tu hijo, es porque me diste a esta madre. Nunca dejen de orar por los hijos. Porque las oraciones de una madre tienen el poder de cambiar el destino de sus hijos. Como la mujer cananea tengan una fe inconmovible, clamen de todo corazón delante del Señor. Y experimenten las migajas de gracia para que se manifieste el milagro más grande y maravilloso en su vida. Dios les bendiga mucho. Oremos juntos por nuestros hijos. Amado Padre lleno de amor y misericordioso, queremos convertirnos en gente de fe. Queremos clamarte de todo nuestro corazón. Deseamos experimentar las migajas de gracia como los obreros tuyos. Señor, quédate con nosotros, para que nosotros también guardemos la fe como la mujer cananea y que después de ser probadas salgamos como oro puro, para dedicar nuestra vida para la gloria de Dios. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano, reconozco que no soy nada delante de ti. Hoy vengo a elevar mi clamor por mis hijos. Comience a mencionar los nombres de sus hijos. Pida con sus propias palabras el milagro que quiere ver en cada uno de ellos en particular. Ore con fe, profetice sobre ellos. Llame las cosas que no son como si fuesen. De gracias por los cambios que está visualizando en este momento. Usted es la madre o el padre de esos hijos y tiene autoridad en el mundo espiritual, así que tome autoridad y reprenda a los demonios que han querido atar a sus hijos. Dígale en voz fuerte, reprendo los demonios de vicios, inmoralidad, incredulidad y los echo fuera de la vida de mis hijos, en el nombre de Jesús. Aplico la sangre poderosa de Jesús sobre ellos y sus cadenas se rompen, sus celdas se abren y los veo libres.
desato vida sobre mis hijos, desato hambre y sed de justicia en ellos y declaro que mis hijos te servirán. Padre, pido que fortalezcas cada madre o padre que se halla batallando con sus hijos, sea por la amenaza de una enfermedad o un diagnóstico o por la presencia de pecado. Fortalece la fe de ellos, fortalece cada madre que clama por sus hijos, que su fe no falte y que les des la victoria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la primera parte de la serie de sermones, Bendiciendo mis generaciones en oración, con el pastor David Yonggi Cho. Si tienes una petición de oración, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad. Sean todos bienvenidos a la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es Visiones y sueños dados por el Espíritu Santo. Y vamos a estar leyendo el texto bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 19. Entonces Pedro, poniéndose en pie en medio de los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, que en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios de arriba en el cielo, y haré señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué hay que hacer cuando hay caos en la vida personal, familiar, en la sociedad, y cuando la estructura de un país se hace pedazos? En la Biblia dice, en el libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando hay crisis personal o grupal, es porque ha perdido alguien el sueño, porque se ha perdido en definitiva el sueño. Si se pierden los objetivos y los sueños en la vida, todo se derrumba. Si vemos en la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo hará que los jóvenes vean visiones y los ancianos sueñen sueños. Aunque lleguen momentos difíciles a nuestras vidas, si escudriñamos la Biblia y oramos a Dios, el Dios Santo nos dará seguridad y sueños, y nosotros podremos soñar avanzando hacia adelante y conquistando nuestro entorno. Primero, no podemos vivir sin sueños. Lo que nosotros debemos de saber constantemente, luego de recibir a Cristo como Salvador personal en nuestras vidas, es que no podemos vivir sin sueños. Nosotros hoy en día podemos disfrutar de la electricidad y de los autos, y es porque en el pasado alguien soñó con estas cosas. También el estar hoy aquí en la iglesia del Evangelio Pleno en Yoido, elevando este culto a Dios, es porque todos ustedes, hermanos, soñaron y desearon construir esta iglesia. Nosotros tenemos que sembrar sueños y de esta forma nuestras siguientes generaciones van a poder vivir una vida en abundancia. La Biblia dice que debemos hacer que nuestros sueños hagan arder nuestros corazones para que grandes cosas nos sean otorgadas y vivir una vida mejor. Segundo, el Espíritu Santo da sueños. Cuando el Espíritu Santo llega y entra en nuestras vidas, nos da sueños.
Cuando el Señor Jesús fue crucificado y muerto en esa cruz, los discípulos perdieron todos sus sueños y esperanzas. Pedro regresó a su pueblo, a su oficio de pescador, y toda la noche tiró la red, mas no pescó nada. Otros discípulos decepcionados y abatidos se fueron a su ciudad natal. Sin embargo, cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de ellos, volvieron a obtener y a soñar nuevos sueños. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros debemos tener sueños y ver visiones. Al llegar el día de Pentecostés, el Espíritu Santo obró en la vida de los discípulos de Jesús, y ellos empezaron a soñar nuevamente. Los discípulos, al recibir los sueños dados por el Espíritu Santo, fueron a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Tercero, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo tenemos nuevos sueños en nuestros corazones. La Iglesia es el cuerpo de Jesús, pero si la Iglesia no vive conforme a la voluntad de Dios, no sirve a los demás y solo muestra actos humanos y carnales, entonces llega a ser un grupo de personas vacías, una Iglesia sin Jesús. Nunca debemos olvidar que la Iglesia es el cuerpo de Jesús y que cada uno de nosotros somos templos de Dios y debemos ser llenos de su Santo Espíritu. Cuarto, confesemos y arrepintámonos de nuestros pecados. A través de la presencia del Espíritu Santo debemos dejar que Él nos limpie de todos nuestros pecados. Por medio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si hemos vivido hasta el día de hoy de la forma en la que lo hemos hecho, una forma corrompida y desordenada, debemos cortar de raíz y que el poder de Dios nos levante. Así como recibimos el perdón y la justificación de nuestros pecados por la misericordia de Dios, desde el momento en que aceptamos a Jesús en nuestras vidas, también el Espíritu Santo debe llegar a nosotros para limpiarnos de toda vida corrompida y desordenada y hacer que seamos justos y santos. Como cristianos debemos saber que sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, nuestras vidas cristianas y nuestra fe nunca van a poder desarrollarse ni crecer. Por lo tanto, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. Luego de aceptarle a Jesús en su corazón y de creer en Él, debemos siempre esforzarnos en vivir una vida santa. Sin embargo, ese esfuerzo no se consigue por medio de nuestra fuerza humana, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, tiene que revestirnos con su poder, y para poder vivir una vida en santidad, dependemos de Él. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, nos llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, por lo cual somos totalmente transformados. Por lo tanto, oramos sin cesar, somos transformados y llegamos a ser un recipiente del Espíritu Santo. Quinto, el Espíritu Santo debe vivir en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra consolador en hebreo es parakletos, que significa enviado por Dios para ser nuestra ayuda y nuestro defensor. Jesús dijo que volvía al Padre, pero que enviaría a otro consolador para ayudarnos. El consolador es enviado por el Padre para que nos acompañe y nos ayude, nos defienda de todo aquel que viene a procurar nuestro mal, para que nos ayude a creer y para saber que el que tiene a Jesús como Salvador personal también lo puede tener a Él.
Por lo tanto, si nosotros pedimos ayuda a nuestro defensor y consolador, el Espíritu Santo viene y nos ayuda en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, a través de la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. A través del poder de la resurrección de Jesús, nos da la vida eterna. A través de Jesús nos sana y nos cura de nuestras enfermedades. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, hace que tengamos una fe firme y estable, siendo valientes para bendecirnos día a día. El Espíritu Santo, quien es enviado por el Padre en mi nombre, Él les enseñará toda la verdad y hará que se acuerden de mí. Es un gran y enorme regalo. Es un ser realmente valioso y maravilloso, respetable y noble. Si el Espíritu Santo está con nosotros, todas las cosas nos irán bien. Una persona soñadora que tiene sueños no vive atada al pasado, tampoco se sujeta al presente, sino que vive hacia el futuro. Todos debemos tener sueños para vivir una vida exitosa y hacer de nuestra sociedad y de nuestras familias un lugar cada vez mejor y que ellas sean realmente cada día más hermosas. El sueño vence el sufrimiento. Cuando José fue vendido en Egipto como esclavo, fue llevado a la cárcel, pero no perdió su sueño. José, a través del sueño dado por Dios, pudo vencer todo su sufrimiento y todo su dolor. Ninguno de los discípulos de Jesús se exponían a nada. Sin embargo, luego de ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hacer temblar al mundo. Jesús les hacía sentar a todos sus discípulos y siempre les hablaba de los sueños. A Pedro le dijo que fuera pescador de hombre, y luego de resucitar, le dio grandes sueños a todos sus discípulos, diciendo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», tal como lo cita el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 5. Después que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, es el Espíritu Santo el que nos da sueños y el que nos habla. Dios hoy nos da esos sueños y cumple cada uno de nuestros deseos, esos deseos que tanto anhelamos en nuestro corazón y por los cuales debemos orar y ver nuestros deseos como sueños. Dios quiere cumplir y obrar nuestros más profundos deseos. El sueño es el motor que guía y que conduce nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo está en nuestro ser y a través de nosotros desea que nuestro prójimo sea transformado y que construyamos un nuevo y un mejor mundo. Dios desea obrar y hacer milagros extraordinarios en nuestras vidas. No comparemos nuestras vidas con el entorno o con las condiciones. Las personas que tienen sueños tienen un mañana, y el que no lo tiene cae en ruina. El Señor derrama la llenura de su Espíritu Santo sobre todas las iglesias de este país y hace que tengamos sueños. Cada uno de nosotros tenemos sueños, por lo cual no caeremos en ruina. Los jóvenes profetizarán y los ancianos verán visiones. Aunque en la actualidad no hemos visto ni oído nada, pero si soñamos sueños y salimos hacia adelante, Dios mismo se encargará de guiarnos. Oremos. Dios de amor y de misericordia, danos sueños por medio del Espíritu Santo. Haz que vivamos una vida guiada por Él, para poder tener una vida de victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por visitar este canal y por ser parte de esta comunidad. No olvides suscribirse, activar las notificaciones y compartir este material con alguien que lo necesite.
Los esperamos la próxima semana con una nueva palabra de fe y esperanza del Dr. David Paul Yonggi Cho.